Buenas tardes con todos y todas. Con mucha alegría nos volvemos a encontrar en este último seminario, Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, una mirada desde la agroecología en el Bicentenario. Nuestros sinceros agradecimientos a todos los representantes de las instituciones públicas, privadas, agricultores, profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y al público en general por su participación. Y definitivamente a la Fundación Magnal por su apoyo y compromiso con la pequeña agricultura para una transición agroecológica. Los organizadores nos sentimos complacidos de contar con su presencia en este seminario, donde abordaremos experiencias y resultados de investigaciones participativas sobre agroecología, suelos y paisajes andinos. Esperamos haber cumplido con sus expectativas y muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir el último video que hemos preparado para ustedes. Adelante, Eric. Bueno, ingeniero, solo es importante de que es una madre tierra, ¿no? Para todos nosotros, tanto como los animales y para nosotros, primeramente para el ser humano. Por cuanto que la tierra se tiene que cuidar porque nos da vida a nosotros, como la cementera, por ejemplo. Acá produce la papa, la mashua, el yuco, cebada. Y por esa razón tenemos que cuidar bastante nuestro terreno territorial. Cuidar el suelo es, hacemos la siembra de pastos, plantas, forrajes, todo, como también otra parte sirve para los animales. Con eso estamos cuidando los suelos. Donde sembramos el pasto, cuando le volteamos por ese por abajo, da bonita la papa. Cuando le movemos todo. Cuando le echamos abono, todo bonito, vuelve el pasto. Le echamos guano, todo bonito. Mi nombre es Lorenzo Ponce Basaldúa, soy natural de Anexo de Huahuanca. Soy de acá de la comunidad de San José de Tizo, del distrito de San Pedro de Saño. Mi nombre es Yostaque Agapito Cuba Alcócer. Bienvenidos al cuarto seminario Suelos y Paisajes Andinos. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este video y en este seminario nos acompañará en la moderación Lionel Vigil. Bueno, Lionel es director regional para América Latina y el Caribe de Vecinos Mundiales. Él es egresado de la Facultad de Educación y con una maestría en estudios de desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lionel también cuenta con una especialización en poblaciones y desarrollo en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Asimismo, él cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de programas y proyectos de desarrollo social, rural e intercultural en comunidades y poblaciones indígenas de Perú, Bolivia, Guatemala y Haití. Entonces, le damos la bienvenida a Lionel. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes a todos y todas y a todos quienes están participando de diferentes países en América Latina y el Caribe, no solamente del Perú, sino de todos los países amigos y vecinos. En este último seminario se denomina Agroecología, Suelos y Paisajes Altoandinos. Entonces, la primera exposición va a estar a cargo de Cecilia Turín, quien es PhD en Sociología Rural de la Universidad Missouri y es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tiene una maestría en Extensión Agraria y Desarrollo Rural en la Universidad de Larenstein de Holanda. Ella ha realizado un posgrado también en adaptación y cambio climático y en género en el Centro Internacional de la Papa. La investigación de Cecilia está orientada o se ha enfocado en entender la dimensión humana y social de los medios de vida, entender de los medios de vida pastoriles y agropastoriles andinos y las interacciones con los recursos naturales y servicios ecosistémicos.
Actualmente ella es líder de investigación en ganadería y sistemas socioecosistemas de montaña del Instituto de Montaña. El título de la presentación de Cecilia se denomina Entendiendo la heterogeneidad y complejidad socioecológica de los paisajes agropastoriles altoandinos, implicancias para las transiciones agroecológicas y para el desarrollo agrario con enfoque territorial. Sin más preámbulos, doy pase a Cecilia Turín para su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Cecilia Turín, soy investigadora del Instituto de Montaña y hoy les vengo a presentar la ponencia titulada Entendiendo la heterogeneidad y complejidad socioecológica de los paisajes agropastoriles altoandinos, implicancias para las transiciones agroecológicas y para el desarrollo agrario con enfoque territorial. Nosotros venimos ejecutando el proyecto Unas Aguas, financiado por la Fundación Magnay. Este proyecto está en su cuarta fase y promueve el manejo integrado de los pastizales, suelo y agua a través de procesos participativos para contribuir a que los medios de vida y paisajes altoandinos sean más resilientes. Este proyecto se desarrolla en la región Ancash, en la Cordillera Blanca, correspondiente a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. Trabajamos con dos comunidades campesinas, la comunidad de Canray Grande y la comunidad de Cordillera Blanca. A diferencia de otros proyectos del CCRP Andes, este proyecto trabaja con familias cuyo principal medio de vida es la ganadería y el pastoreo. La agricultura es complementaria a la ganadería para la seguridad alimentaria principalmente, pero la ganadería y el pastoreo es la principal fuente de sus ingresos. Trabajamos en un contexto ambiental de retroceso glaciar debido al cambio climático que afecta a nuestras comunidades socias, ocasionando un fenómeno que es el de drenaje de roca ácida, por lo que estas comunidades presentan problemas de calidad de agua. Asimismo, trabajamos en un contexto histórico de creación del Parque Nacional Huascarán, donde estas comunidades perdieron gran parte de sus terrenos, que eran principalmente áreas de pastoreo, sin embargo mantienen derechos de uso. Por lo tanto, en estos paisajes tenemos que el parque es principal actor en la zona muy alta, la comunidad en la zona alta y media, o zona de pastoreo, y la familia en la zona baja o zona agrícola. Les vamos a presentar avances de los resultados de uno de los objetivos del proyecto, que es el de identificar y entender las unidades de manejo y toma de decisiones del paisaje por cada zona agroecológica y de manera integrada, para entender el manejo social y territorial de las unidades de manejo de pastoreo y agrícola que conforman los paisajes agropastoriles, sus dinámicas e interacciones. Asimismo, identificar quiénes realizan el manejo y quiénes son los que toman las decisiones para proponer intervenciones apropiadas a su contexto socioecológico. Este es el paisaje agropastoril donde trabajamos y podemos apreciar los elementos del paisaje en todas sus zonas agroecológicas, ¿no? La ganadería del pastoreo desde la zona muy alta, alta y media superior, y la agricultura en la zona media, baja, media inferior y baja, por lo que identificamos dos importantes unidades de manejo, la unidad de pastoreo y la unidad de manejo agrícola. A su vez, en las unidades de manejo espacial tenemos identificados por ahora 5 tipos. Estos son el pastoreo familiar, pastoreo multifamiliar, el pastoreo abierto para vecinos de un área en común, el pastoreo comunal y el pastoreo asociativo con los comités de usuarios del parque, el CUP. En las unidades de manejo agrícola hemos identificado por ahora 2 tipos, la de siembra familiar y la de siembra comunal. Por facilidad y porque se ha dado en el campo así, vamos a concentrarnos en las unidades de manejo de tipo familiar, o sea, unifamiliar y comunal. En el manejo social de estas unidades tenemos que el parque es el que domina, es el principal tomador de decisiones de la zona muy alta, la comunidad en la zona alta y media y la familia en la zona baja, la zona agrícola. Es decir, que es la familia la que maneja enteramente toda la gradiente altitudinal del paisaje altoandino con distintas identidades y reglas en cada piso ecológico, como usuaria en la zona muy alta del parque, como usufructuaria en la zona
alta y media como comunera dentro de la comunidad y como propietaria en la zona baja cercana a los centros poblados. Hemos identificado que cada tipo de unidad de manejo tiene responsables de manejo y responsables de toma de decisiones. En algunos casos estos coinciden, pero no en todos, por lo que este es un aspecto a ver con mucho cuidado, ya que generalmente se asume que las personas que manejan los recursos naturales son las mismas personas que deciden sobre su uso, y este no es el caso. Por ejemplo, en la unidad de manejo de pastoreo familiar, las mujeres son las principales manejadoras, las que manejan las unidades. Sin embargo, tienen limitada participación en la toma de decisiones porque no tienen la tenencia de la tierra, ya que según estatuto de estas comunidades, solo los varones pueden ser miembros registrados de la comunidad. Otro aspecto a considerar en la unidad de manejo de pastoreo que complejiza el manejo y la toma de decisiones de esta unidad son las estrategias que las familias tienen para optimizar su mano de obra y acceso a pastizales. Una de ellas son los animales encargados y otra es el manejo por turnos. Ambos casos, ambas prácticas están relacionadas a la degradación de pastizales. Entonces, trabajamos con dos escalas de manejo, la comunal y la familiar. Como ejemplo de comunal explicaremos el caso de la comunidad Cordillera Blanca. La unidad de manejo de pastoreo de la comunidad consiste en dos subunidades, una de ganado especializado y lechero y una para el ganado criollo. A su vez, la subunidad de manejo de pastoreo con ganado especializado dispone de 2 sitios de pastoreo y la de ganado criollo dispone de 4 sitios de pastoreo, 2 dentro de la comunidad y 2 fuera de la comunidad dentro del parque. La unidad de manejo agrícola de la comunidad consiste en varias parcelas de distintos momentos de uso o rotaciones. Estas son parcelas de cultivos diversos, de descanso, de forrajes y de pastos cultivados. Estas parcelas por lo general no tienen una forma definida, lo que es un desafío para hacer los polígonos para los mapas. Ambas unidades, la de manejo de pastoreo y la de manejo agrícola, no están integradas porque están manejadas por distintas personas o familias elegidas por las autoridades comunales de turno. En el caso de la unidad de manejo familiar, la unidad de manejo de pastoreo y la unidad de manejo agrícola sí están integradas, ya que es la familia la que maneja toda la gradiente altitudinal del paisaje. Como ejemplo tenemos el caso de la familia de don Clemente Trejo de la comunidad de Canray Grande. La unidad de manejo de pastoreo en el caso de esta familia consiste en 2 subunidades, una dentro de la comunidad en la zona alta y otra fuera de la comunidad en la zona de parque. A su vez, la subunidad de pastoreo dentro de la comunidad dispone de 3 sitios de pastoreo en zona alta y media. La unidad de manejo agrícola de esta familia consiste en 3 subunidades, 2 dentro de la comunidad y una fuera de la comunidad cercana al centro poblado. Las subunidades de manejo agrícola familiar dentro de la comunidad consisten en conglomerados de parches o pedacitos de tierra que generalmente son de forma irregular. La subunidad de manejo agrícola de la comunidad, fuera de la comunidad, consiste en parches dispersos. En estas subunidades de manejo agrícola, estos parches son una combinación de las distintas rotaciones que suceden de manera simultánea, manejando varios pisos ecológicos. La complejidad puede seguir cada parche de tierra, además puede presentar un subparche de forma irregular que a su vez puede tener rotaciones. También puede haber otro contexto familiar con unidades de manejo agrícolas donde los parches están consolidados, los conglomerados ya los vimos en el caso anterior, y pueden presentar en forma de bloque donde los parches presentan diversas rotaciones, como espacios intermedios, como árboles, zonas húmedas o rocosas. Acá podemos ver los arreglos de los parches en conglomerados dispersos y en bloque, y la secuencia de las rotaciones que ocurre simultáneamente en cada subunidad.
Hemos observado estos arreglos espaciales y las rotaciones de estas unidades para entender la complejidad de estos sistemas. Esto implica una buena organización de la familia. Y a diferencia de la unidad de manejo de pastoreo, que el manejo recaía principalmente en la mujer de la familia, o la mujer adulta de la familia, y la tenencia en el varón del hogar, en la unidad de manejo agrícola, el manejo recae principalmente en el varón adulto del hogar, y la tenencia de la tierra también recae en la misma persona, por lo que ahí sí se da que la persona que maneja es también la que toma las decisiones. Acá podemos ver un conglomerado en ladera dentro de la comunidad de Canray Grande, y acá un conglomerado en Pampa, o sea, en la zona baja, fuera de la comunidad en Cordillera Blanca. Ya en las mismas parcelas, en los pequeños parches de tierra, encontramos que el portafolio agrícola de las familias entrevistadas tiene una diversidad de 11 cultivos diversos, 9 variedades de papa mejorada, 24 variedades de papa nativa, o común como lo llaman allá, y forrajes como la avena y cebada. Los escasos parches de pastos cultivados que se encuentran son de raigrasas y tréboles. Para poder hacer un estudio tuvimos que emplear varios métodos. Para poder hacer este estudio tuvimos que emplear varios métodos cualitativos, capturar la complejidad y la heterogeneidad de los sistemas agrarios andinos desde el paisaje hasta la parcela ha sido y es un gran desafío. Para entender la complejidad de estos paisajes andinos, también hemos consultado la siguiente literatura, donde se cita la biocomplejidad socioecológica y el poco entendimiento que se tiene de estos y pobre incorporación a modelos de desarrollo agrarios en los países andinos. Bueno, como no me queda mucho tiempo, rápidamente voy a mencionar algunas implicancias que considero para las transiciones agroecológicas en el contexto andino. Los sistemas integrados andinos como los agropastoriles requieren de mayor estudio y herramientas desde los enfoques agroecológicos, pues estos solo se han centrado en la agricultura sin integrar la ganadería. El rol de la ganadería, el pastoreo en la regeneración del suelo ha sido poco visibilizado desde la agroecología, pero se está dando en estos momentos, se está impulsando ahora con mucho más énfasis. La tenencia comunal y los cambios de las familias encargadas que manejan los sistemas estarían representando una limitante para la oportunidad de transición agroecológica, ya que esta puede ser reasignada a otra persona y desmotivaría cualquier iniciativa. El pequeño tamaño y el manejo espacial de las unidades agrícolas representan un desafío para la implementación de herramientas que evalúan la transición agroecológica, como el TAPE. Las estrategias para manejo de unidades de pastoreo como el ganado encargado y manejo por turnos también dificultan los procesos participativos que acompañan la agroecología y el manejo holístico. También ha hecho algunas implicancias para el desarrollo agrario en los Andes. El desarrollo agrario en los Andes debe ser contextualizado a su complejidad social y ecológica de manejo vertical y de diversidad. Necesitamos incluir la diversidad como una constante en los sistemas agrarios integrados, desde la agrobiodiversidad de la parcela, la diversidad en el manejo ganadero y la diversidad de manejo de paisajes y pisos ecológicos. Se insiste en tratar de aplanar a los Andes y tratar como si fuera un solo piso ecológico. Existen sistemas pastoriles, agropastoriles y agrícolas, todas las combinaciones, pero no son reconocidos ni visibilizados. Te quedan 2 minutos, Cecilia. Gracias. Se requiere estadísticas oficiales sobre estos sistemas y sus espacios de desarrollo. En sistemas agrarios en los Andes, la agricultura y la ganadería están íntimamente ligados, justamente por el manejo vertical de los pisos ecológicos. Insistir en separarlos estaría yendo contra la agrocosmovisión que tienen las comunidades de los Andes. Se requiere incorporar aspectos sociales y culturales. Lo social y cultural sigue siendo un aspecto subvalorado, poco estudiado, a pesar de que es muy rico en los sistemas andinos ancestrales, no se incluye verdaderamente en el desarrollo territorial. Reducir la influencia de modelos de desarrollo importados que simplifican la complejidad y promueven soluciones lineales, como el uso de agroquímicos, uso de maquinaria pesada que promueve la erosión en los suelos andinos, siembra indiscriminada de pastos cultivados en zonas altas, en zonas de altas reservas de carbono y de alta diversidad de pastizales. Importante incorporar enfoques integrados y holísticos. También hay que evitar tratar de trabajar con supuestos y definir quiénes son los que manejan los recursos naturales y quiénes los que deciden
sobre ellos, que muchas veces no son las mismas personas o actores, para opciones de desarrollo más sostenibles. Finalmente, les quiero dar las gracias a todo el equipo de Punas Aguas y gracias a todos ustedes por su atención. El siguiente expositor es Steve Vanek, también PhD en Ciencias de Suelos en Cornell University. Conduce investigaciones y capacitaciones con diferentes ONGs y otros actores en los Andes y diferentes también partes y países en el África, desde la Facultad de Ciencias y Suelos y Cultivos de la Colorado State University. En el Perú colabora con el Grupo Yanapay, el Instituto de Montaña y otras instituciones andinas financiadas por la Fundación McKnight. Su investigación se centra en los servicios ambientales y la fertilidad del suelo en sistemas de pequeños agricultores, incluido el uso de descansos mejorados e insumos como el estiércol, compost, biochar, para mantener la productividad del suelo. El título de la presentación es la materia orgánica del suelo como soporte para paisajes multifuncionales enfrentando desafíos junto a las comunidades altoandinas. Entonces, damos la palabra a Steve. Primero, simplemente reconocer que este es un trabajo de equipo y incluyo aquí no solamente Grupo Yanapa y Vecinos Mundiales como colaboradores peruanos, pero también el Eco Rural, que es una organización en Ecuador, y Fundación Agrocolandes, que eran participantes de este proyecto en algunas fases anteriores y han contribuido mucho al trabajo, especialmente al trabajo del análisis de paisaje que voy a presentar en unos momentos. A ver, estoy tratando de avanzar y ¿cómo es? Ya, ahora sí. Bueno, como acaba de presentar, bueno, es muy lindo la complementariedad de las presentaciones que tenemos en esta sesión, porque lo que acaba de presentar Cecilia era este concepto de un paisaje complejo, multifuncional, con patrones bastante complejos e incluso diferenciados entre diferentes comunidades de manejo, ¿no? Entonces, aunque en esta charla voy a hablar más de cosas tal vez cuantitativas, biofísicos, cosas así, evaluaciones, es claro que en toda la región andina existe esa complejidad que acaba de presentar Cecilia, ¿no? Entonces deben estar pensando que detrás de estas cosas biofísicas o ecológicas hay también esa complejidad social que está describiendo Cecilia. Muchas gracias. Bueno, solamente nuestro trabajo se basa en la salud del suelo en este equipo y fundamental para eso es la materia orgánica en el suelo, ¿no? Entonces, cada vez más reconocemos estos servicios o funciones que cumple la materia orgánica en el suelo, que son productivas, que ayudan a almacenar el agua en el suelo, que es tan importante en los Andes, proveer nutrientes a los cultivos y realmente ser un componente clave en el sistema de carbono de la tierra, ¿no? y un reservorio de biodiversidad. Solamente eso como un fondo porque vamos a hablar de otros aspectos de la investigación ahora en este momento. Solamente para ubicarnos un poco geográficamente y como temática. Nuestro equipo hemos trabajado ahora durante casi, bueno, está como 8 hasta 10 años aquí en las zonas altoandinas del centro del Perú, que son las regiones de Junín, de Huancavelica y ahora de Ayacucho más recientemente. Bueno, siempre en coordinación con comunidades y con equipos o grupos de agricultores, ¿no? En comunicación y tratando de realizar una investigación colaborativa y parte de eso es reconocer la complejidad que es adaptar prácticas o cambiar prácticas o evaluar usos de suelo, ¿no? en los entornos así. Es clave esa participación de los agricultores y es clave, es un modelo clave dentro de la comunidad de práctica de McKnight, donde trabajamos en la región andina. Bueno, dos investigaciones principales que voy a describir hoy día. Uno es una evaluación a nivel de paisaje, de servicios ambientales del suelo,
Y otro es un trabajo un poco más enfocado en las opciones para hacer más sostenibles los descansos cortos, ¿no? Como descansos forrajeros. Bueno, primera investigación. Era bien enfocado en solamente una comunidad, ¿no? Pero es una comunidad de Quilcas en Junín, que un poco por su tamaño tiene bastante diferentes zonas y que son relevantes en términos o representativos en términos de la región altoandina. Lo que hemos hecho es un mapeo participativo de los usos principales que aparecen aquí en la imagen. Y eso hemos traducido con los paquetes de SIG en un mapa que nos permitió hacer un muestreo en este paisaje y evaluar diferentes propiedades del suelo o lo que podemos considerar como servicios ambientales del suelo. Empezando con carbono y nutrientes y materia orgánica, ¿no? Pero también abarcando propiedades físicas, especialmente relacionadas con el agua, con la erosión, y también con la diversidad de las comunidades biológicas en términos de plantas, ¿no? La riqueza realmente de las zonas altoandinas queda también ahí en la diversidad de comunidades biológicas y también de la macrofauna del suelo como un índice de la diversidad del suelo. Entonces, algunos de estos resultados voy a estar presentando, pero no todas, ¿no? Hay una gran riqueza ahí que todavía estamos analizando. Y hay que mencionar que este estudio también se hizo en Ecuador con Ecorural y en Bolivia con la Fundación Agricol, ¿no? Y hay un síntesis de esos 3 trabajos que también estamos trabajando. Bueno, algunos en breve, ¿no? Algunos resultados. Primero, ¿no? El hecho de que un poco validando el papel de las zonas altas, un poco para explicar este diagrama, que está dividido entre diferentes zonas, o diferentes usos principales, uno que son bosque, hay cultivos, hay la zona alta, que realmente es cultivos de descanso largo y pastizales, ¿no? Y hay terrenos degradados que hemos incluido como un poco representar la amenaza que puede representar esa degradación, ¿no? Aquí se ve claramente que entre el bosque y la zona alta tienen stocks de carbono similares, pero lo que almacena en árboles y suelo en los bosques es totalmente almacenado en el suelo, ¿no? De la zona alta. Entonces es algo impresionante. Un poco lo que llama la atención aquí es por ejemplo, cuando vemos estas imágenes de Huancavelica, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la roturación de grandes áreas para la maca o para otros cultivos, la llamada invasión de la zona alta en el Perú, eso nos preocupa bastante porque por erosión y por otras modalidades, eso está estudiado, se pierde ese carbono, se pierde las funciones claves del suelo, ¿no? Aquí otros 2 indicadores o servicios que hemos evaluado en estas zonas. Las barras son exactamente lo mismo, solamente que estamos viendo otros parámetros, otros servicios. El almacenamiento de agua, ahí es muy claro que en la zona alta se puede almacenar más agua que en el bosque incluso, ¿no? Entonces eso es muy impresionante para nosotros. En la abundancia de macrofauna, lo que se observa es que algo interesante es que los bordes de aliso en términos de bosque, que es un uso clave y bien interesante en Quilcas, se ha impulsado por el Consejo Comunal. En algún momento ha impulsado el uso de aliso como bordes y eso tienen esa gran abundancia de macrofauna. Se ha hecho un estudio incluso comparando el efecto de bosque, eucalipto y bordes de aliso es un subestudio casi del proyecto que hemos hecho con un tesista, que era también interesante ver eso. Pero lo que impresiona aquí también es que los cultivos no son tan, entre comillas, tan malos, entre comillas, ¿no? Y tal vez es por el uso de materia orgánica, de estiércol y el manejo un poco más tradicional que se hace en Quilcas, ¿no? Eso era interesante ver, ¿no? Que existe eso en los zonas de cultivo. Para terminar esta parte de la investigación, un poco valida la segunda parte que voy a presentar ahora,
que cuando vemos, esta es la zona media donde existen este descanso y como un mosaico, ¿no? De cultivos con descansos. Los descansos no son tan largos y además cuando incluimos en el modelo un modelo de erosión con el RUSLE, es un modelo típico, ¿no? de la erosión, vemos que esta es la zona casi más amenazada en términos de tener un flujo negativo de fósforo a través de los años. Eso nos hace preocupar y un poco por eso se ha identificado ese impulso para analizar un poco las rotaciones, comparando rotaciones tradicionales donde hay muchos años de descanso. Un poco algo similar se puede ver en Huaraz, ¿no? Que acaba de presentar Cecilia. Y también cuando hay, o lo que hace un poco preocupar es cuando este descanso se reduce hasta solo 2 años en algunos casos, ¿no? Entonces, no hay tiempo suficiente para regenerar el suelo. Entonces, con esa idea, la idea aquí es introducir o trabajar con los agricultores. Es un concepto que casi existe en términos de que hay estos pastos para corte que manejan casi como un descanso, pero un poco la idea de diversificarlo, de tomar en cuenta las diferentes funciones. Hemos hecho estos materiales didácticos como para explorar un poco qué otras especies podrían incluir en estas mezclas forrajeras, ¿no? Y después hacer una selección de tratamientos y parcelas experimentadas que, si calculo bien, tenemos algunos 200 que se han realizado experimentos en diferentes parcelas a través de estos últimos 6-7 años, ¿no? Entonces, unos imágenes representativos de lo que se ha visto. Lo que se ve es que el testigo, que es la práctica típica de simplemente dejar el suelo, muchas veces un poco falta la cobertura, la productividad es más bajo, ¿no? que se puede ver, que cuando ponemos algunas mezclas diversas, ¿no? en estos suelos. Esto se valida en los datos, ¿no? Si vemos la cantidad de gramíneas y leguminosas como un índice de la calidad forrajera, que realmente es una prioridad importante para estos agricultores, ¿no? Eso se ve claramente la importancia de la ganadería que habló Cecilia. Vemos que hay una producción más grande de forraje durante los 3 años. Este representa una producción anual, o sea, se ha dividido por los 3 años en promedio, ¿no? Y la práctica actual queda muy por debajo en términos de estas especies gramíneas y leguminosas, mientras que estos logramos lo que pensamos, y también los agricultores piensan que es algo más palatable y de más grande cantidad. Otro resultado un poco inesperado es que cuando sembramos estos descansos, que parece paradójico, ¿no? Sembramos un descanso, pero bueno, estamos utilizando estas mezclas forrajeras. Entonces, logramos limitar el crecimiento de una maleza invasora que preocupa bastante a agricultores, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que en la práctica actual es más alto la producción de este biomasa de Rumex, que se llama pucajora, ¿no? Pucajora es un nombre en quechua, ¿no? Bueno, cuando vemos el rendimiento de papa, aquí estoy presentando 2 ciclos de experimentos, unos ensayos de 2013 a 2017, que ya está publicado, ¿no? Vanek et al. 2019, es un trabajo que hemos publicado con el grupo de autores que tenemos, y donde vemos que no hay, a pesar de ese rendimiento de forraje, no hay como una desventaja en términos de rendimiento, y en un caso de esa alfalfa logra superar el descanso tradicional en términos de rendimiento de papa. Estos son algunos ensayos más recientes. Bueno, estoy aquí, hay en otras zonas a causa de la sequía del año de 2020-21, había menor producción, y algunos casos en que no logramos esto, pero en promedio el patrón es que o es el mismo rendimiento o logra en algunos casos superar. Ese es el mensaje clave ahí. Aquí tenemos un ejemplo de la evaluación participativa que se hace, ¿no? En que está poniendo un letrero de sonrisa, tal vez porque tenemos 2 minutos.
Perfecto, Frutos. voy a tratar de terminar rápidamente. Es clave en este trabajo todo tipo de compartir, reflexionar sobre los resultados. Aquí tenemos un grupo de tesistas y personal de IANAPA que han trabajado para hacer un aporte a la planificación comunal de Quilcas, según el estudio de paisaje que presenté más allá. Y tenemos diferentes actividades de reflexionar y de evaluar y adaptar las prácticas. Bueno, algunas lecciones claves. Primero, sobre la caracterización de paisajes que presenté antes, repitiendo la foto ahí, pero ha sido útil este proceso de mapeo, bien útil, ¿no? Se puede encontrar algunos usos que se enfatizan como vulnerables y tenemos algunas ideas como para aprovechar este tipo de estudio en un ámbito local, que sería simplificarlo, no llegar a contar todos los bichos en todos los parcelas, algo así, hacerlo un poco más amigable para ese uso de las comunidades, pero también participar, y ojalá es el punto del tipo de simposio de presentación o sesión que tenemos ahora en esta oportunidad, realmente combinar o sintetizar resultados con otras actividades similares, ¿no? Porque hay áreas de conservación regional, su planificación. Recientemente estamos aprendiendo de los esfuerzos de la UNALM para medir la sostenibilidad de los pastizales, es del profesor Niao Puri. La publicación del Santiago Madrigal Martínez, que trata de hacer una zonificación de beneficios ecosistémicos y todo eso, ¿no? Entonces, tal vez es un recurso que tenemos en eso. Y simplemente para terminar, lecciones claves sobre los descansos forrajeros. Realmente es un tipo de pasto de corte en muchos casos, entonces, pero donde tenemos que enfatizar lo que es el beneficio al suelo, ¿no? No exceder los umbrales de explotación como para empobrecer el suelo. Y esa es la lección clave que estamos conversando siempre con los agricultores ahora, ¿no? Y midiendo también, y parece que hay bastante interés en eso, ¿no? En proteger el suelo y sostener el suelo en los ámbitos de las comunidades. Bueno, con eso simplemente agradecer a todos ustedes. Esta foto me causa bastante emoción porque se ve que no hay máscaras aquí. Ese es justo antes de la llegada del COVID y bueno, es un poco de nostalgia, pero también, bueno, agradeciendo a ustedes y si hay preguntas, estoy muy listos a escucharlas. Bueno, la siguiente presentación está a cargo de 2 expositores. Esto es una cosa que nos presenta la organización Ricolto, Vanessa Ramos Abensur y Brendan O'Neill. Son quienes van a hacer la siguiente presentación. Vanessa Ramos es ecóloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú y magíster en Desarrollo y Medio Ambiente por la Universidad Estatal de Santa Cruz de Brasil. Es ella candidata a doctorado doctora para la misma Casa de Estudios en Brasil, en donde investiga relaciones entre la gobernanza comunitaria y la conservación de la agrobiodiversidad en comunidades altoandinas. Ha colaborado en la coordinación e investigación de proyectos sobre bioinsumos líquidos en los Andes con la Fundación McKnight y la Universidad de Michigan. Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto binacional Vecindarios Alimentarios Saludables en Lima y Quito, ejecutado por ECOSAT, UNSAT y Ricolto. El siguiente presentador es Brendan O'Neill. Él es científico investigador de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Michigan. Su trabajo se centra en las comunidades microbianas del suelo y el ciclo de los nutrientes, los vínculos entre los ecosistemas terrestres y los recursos hídricos y el papel de la ecología del suelo en la promoción del desarrollo sostenible. El título de la presentación de estos expositores es El biol en los Andes, una revisión de la ciencia y el conocimiento práctico. Adelante a los expositores. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como dijo Leonel, hoy vamos a hablar un poco del papel de los bioles en los Andes por medio de una revisión de la ciencia y el conocimiento práctico.
Entonces, el conocimiento científico y práctico de los violes y su uso en el contexto de la agricultura familiar en los Andes. En las presentaciones anteriores se ha destacado el papel de la ganadería altoandina y la diversificación de paisajes de montaña, y se han presentado experiencias con diferentes técnicas de recuperación de suelos y los servicios ecosistémicos asociados. Ambas presentaciones refieren técnicas ancestrales y no que contribuyen a mejorar la salud del suelo, así como el biol. ¿Cómo? La fabricación y el uso de biol es una práctica que refuerza al ciclaje de nutrientes en el suelo. El suelo es la base de los paisajes y agroecosistemas y además comparte aspectos con la agroecología, reciclaje y reuso de materiales y de la creación conjunta e intercambio de conocimientos. En esta presentación vamos a mostrar el estado de conocimiento y uso de los bioles desde la perspectiva científica y el conocimiento empírico de los agricultores. Con el apoyo de la Fundación McKnight, esta investigación se basa en la hipótesis de que la literatura sobre bioles en la región andina es escasa y se encuentra muy dispersa. En busca de conocer y comprender la situación actual de conocimiento y uso de bioles, decidimos incorporar tanto el conocimiento científico asociado a la producción académica como el conocimiento práctico empírico de los mismos usuarios. Ambos se retroalimentaron entre sí. El área de estudio abarcó la región andina de Bolivia, Ecuador y Perú para la revisión literatura. Entre lo que revisamos incluimos tesis académicos, artículos científicos y manuales de campo. Para la recopilación de conocimiento práctico se hicieron 111 entrevistas entre 8 provincias andinas. Algo que encontramos tras la búsqueda de información fue que hay bastantes términos distintos que aparecen en la literatura. Aquí hay un dibujo que representa la relación entre varios términos, desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, bioestimulante es algo muy general, hasta puede ser un fertilizante industrial, por ejemplo. Bioinsumo es de origen orgánico. Biofermento proviene de un proceso de fermentación. Biofertilizante aparece en muchas formas. En la literatura académica, por ejemplo, casi siempre representa microorganismos que benefician a plantas o al suelo. Caldo de minerales es algo no orgánico. Y biol, el tópico término principal de hoy, es un abono foliar, producto de fermentación anaeróbica, o sea, sin ingreso de aire, a base de estiércol, que puede proceder de un biodigestor o ser fabricado de manera casera. En la literatura encontramos una gran diversidad de insumos incluidos en preparación de biol. Entre ellos hay estiércol. Aquí los números representan la cantidad de insumos que encontramos en cada categoría. Entonces, estiércoles, plantas, otros orgánicos como cáscara de huevos, ceniza, guano de islas, melaza, no orgánicos como ácido cítrico, azufre, bórax y también inóculos. Hasta cierto punto, estos insumos reflejan la diversidad de los paisajes en los Andes y este representa una ventaja de adaptar el biol a diferentes contextos, pero también un reto de estandarizar la preparación y propiedades de biol. También encontramos que hay variaciones en la preparación en el campo. Por ejemplo, en Perú existen bioles de fermentación aeróbico en Huánuco. En Ecuador se usa mucho inóculos de microorganismos que cosechan o consiguen en la montaña. Y en Bolivia existen largos tiempos de fermentación
y también formulaciones que tienen alternativas, otras formulaciones que adaptan a la realidad que el estiércol es escaso. Entonces, ¿qué pasa durante la fermentación? La primera fase, en primer lugar hay la selección de insumos. A base de estiércol fresco, muchas veces se incluyen también plantas como forrajes, todo mezclado en agua. Este material es orgánico y muy complejo. En la segunda fase hay el proceso de fermentación, generalmente durante por lo menos 30 días. Aquí los microbios consumen este material complejo, orgánico, y sale mucho carbono en forma de gases, por ejemplo CO2 y metano. Así que sale el carbono del sistema. Entonces, lo que resulta después de la fermentación es la liberación y concentración de nutrientes que existían en los insumos. Y también queda material orgánico que es resistente a la descomposición. ¿Qué más vimos en la literatura? Bueno, el beneficio principal son los nutrientes y minerales que están en el biol. Es muy común que se observa en la literatura que los microbios contribuyen a un efecto muy importante, pero lo que vimos es que los microbios son importantes en el proceso de fermentación y su función es la descomposición. No observamos tanto un efecto muy claro de biofertilizante, aunque puede existir. También la fermentación depende de insumos y condiciones. Los insumos llevan los nutrientes que salen en el biol, o sea, lo que entre influye los nutrientes que salen. La melaza, por ejemplo, no lleva muchos nutrientes, aunque puede acelerar la actividad microbiana, pero no es claro si esa aceleración facilita la liberación de nutrientes de estiércol, por ejemplo. La temperatura constante y el pH son condiciones también claves. También influyen a la forma de nutrientes que salen. Y también vimos que el biol y el biosol es la parte sólida que queda como sedimento en el fondo de un tambor de fermentación, son distintos. Por ejemplo, el biosol puede ser muy alto en fósforo a comparación con el biol. También vimos en la literatura que las partículas finas en el biol tienen alto beneficio agronómico. Y al cosechar el biol y al almacenarlo, existe riesgo de perder nitrógeno tanto del biol como del biosol. Entonces, ¿cuáles son los usos y los impactos del biol en las plantas y en los suelos? La información con relación a este tema fue mucho más variada en los testimonios que recogimos de agricultores de las provincias evaluadas. En este gráfico, el tamaño de los círculos representa la frecuencia de mención de cada uso o efecto respectivamente. Entonces, el biol se usa principalmente como abono foliar, para aportar nutrientes, minerales o en algunos casos se mencionan fitohormonas a las plantas. En segundo lugar, como biofertilizante. En tercer lugar, como un corrector de las deficiencias del suelo. Y en cuarto lugar, y esto es importante porque es un uso muy específico que no está registrado en estudios científicos académicos, es el uso del biol para contrarrestar los efectos negativos de las heladas y el granizo en zonas altiplánicas. En menor medida se menciona el uso del biol como fitoestimulante o como repelente para algunas plagas o algunos animales forrajeros.
Entonces, de todos estos usos que tenemos en campo, ¿cuáles son los impactos que tiene el biol? ¿Cuáles son los impactos que observaron los agricultores? Principalmente se menciona, y esto en todas las provincias en las que se hicieron las entrevistas, que el biol hace que las plantas, los cultivos, se vean más vigorosos, que las plantas recuperan su salud en caso de haber estado más enfermas y producen más, y esto está relacionado con el segundo impacto, que es la mejor y mayor productividad en calidad y cantidad. En tercer lugar está la restauración del suelo y la planta en casos específicos en los que el biol ha sido utilizado en suelos degradados o cultivos con algún problema. En cuarto lugar, la resistencia a las heladas, que el biol incrementa o ayuda a la planta a contrarrestar esos efectos. Esto se hace aplicando el biol al día siguiente de caída la helada, justo antes de que salga el sol, y según testimonios se habla de recuperar un 70-75% del follaje. También se menciona una mejora en el color y textura del suelo, que es un indicador de la calidad y salud del suelo, y también se menciona un incremento en la biodiversidad en pastizales. En cuanto a los espacios de aprendizaje y las metodologías utilizadas para la transmisión de conocimiento sobre esta práctica, se identifican dos tipos de espacios. En color oscuro se identifican los talleres de capacitación, visitas de campo, talleres en cursos y tales. Todos estos se caracterizan por tener un agente externo a la comunidad, que es quien brinda el conocimiento a los productores. Este tipo de transmisión se caracteriza en algunos casos en mayor medida y en otros en menos, pero siempre hay una jerarquía. El extensionista de campo o el experto es el que está enseñando. Y es una manera de relacionarse diferente con los productores. Otro tipo de espacio que identificamos es uno más endógeno dentro de las organizaciones de productores o en la misma comunidad. Por ejemplo, en capacitaciones en las mismas organizaciones, en las redes de productores o en el entorno familiar o vecindario. Aquí la transmisión se da de productor a productor. ¿Qué podemos decir de estos espacios? Que encontramos mayor incidencia de estos espacios endógenos en zonas donde hay una mayor asociatividad de los productores, por ejemplo, en el Azuay en Ecuador, que es un lugar donde hay un movimiento agroecológico fuerte, donde las organizaciones ya están consolidadas, agroecológicas y no. Entonces son más propensos a intercambiar conocimientos y organizarse para la transmisión de estos conocimientos dentro de los mismos grupos que ya están constituidos, y en cambio en zonas como por ejemplo en la Sierra de Lima o en Ancash, donde también se hicieron entrevistas, hay menos asociatividad y estos espacios de transmisión de conocimiento son propiciados por ONGs o a veces por programas de extensión rural del gobierno. ¿Qué es lo que lleva a los productores a utilizar los bioles y a verle como un futuro a esta práctica? En esta gráfica se representan las 5 categorías que identificamos de las motivaciones que nos mencionaron los productores. Identificamos o agrupamos en un nivel, digamos, de beneficios ecológicos, la mejora de la estructura del suelo y la planta, que está relacionado a la recuperación del suelo, el vigor de la planta. Me quedan 2 minutos. Sí, voy rápido, gracias. Y luego el aumento de biodiversidad. En el aspecto socioeconómico siempre hay que relacionar estas prácticas también con la parte social y económica. Está la nutrición y salud de productores que son conscientes de que están consumiendo y vendiendo alimentos más sanos, la autonomía que da la fabricación de este biol, ya que no dependen de otros insumos externos, agroquímicos que les generan un gasto. Y finalmente, la más mencionada fue el incremento de la producción y mayores ingresos. Rápidamente, retomando la relación del uso de bioinsumos con el paisaje y la agroecología, lo que se tiene o lo que se destaca en esta práctica es que el biol contribuye al reciclaje de elementos que ya están en la chacra, que ya existen ahí. Con ello se genera un insumo de alto contenido nutritivo para suelo y plantas, y el suelo es la base del paisaje.
Entonces, con esto también en un largo plazo se contribuye a la reestructuración y conservación y mejora del paisaje. Entre los principales hallazgos de esta investigación queremos mencionar que sí, el biol aporta nutrientes como nitrógeno, fósforo y minerales a las plantas. Su aplicación regular incrementa la salud del suelo porque incrementa el contenido de materia orgánica. También que el biol no es una práctica aislada. Quienes usan el biol no solo usan biol, también otros tipos de bioinsumos y otro tipo de prácticas, a veces asociadas a la agroecología, otras no, pero todas contribuyen a la recuperación del paisaje. También que el biol es una práctica con cierta complejidad. Con esto nos referimos a la comprensión de la fermentación y que también ha sido transmitida principalmente en espacios asociados a proyectos de desarrollo o asistencia técnica, por lo que inferimos que está restringida a un pequeño grupo de agricultores familiares. Por último, como consideraciones finales, se recomienda para continuar investigando la estandarización de la formulación y la preparación para poder hacer investigaciones comparadas y con estos hallazgos mejorar la eficiencia y eficacia del uso del biol. También tener en cuenta que los patógenos dentro del estiércol, que es ingrediente principal del biol, puede ser un problema con relación a los productos que son vendidos en ecoferias, por ejemplo. Los usos reportados del biol que no han sido estudiados, pues deben ser investigados, como la resistencia a las heladas y el granizo, y que es necesario profundizar en factores ecológicos, económicos y sociales que permiten la diseminación de este tipo de prácticas. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente parte, que es la participación de los panelistas con sus comentarios hacia las tres presentaciones. En primer lugar tenemos como primer panelista a la autora Blanca Arce, quien tiene un PhD en Animal Science y es ingeniera zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestrías en la Universidad Pontificia Católica de Chile y otra maestría en Dirección y Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres. Blanca Arce ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional de Innovación Agraria, el PENIA, el INIA, el Midagri, entre los años 2017 y 2021. Tiene amplia experiencia en gestión, investigación y desarrollo e innovación agropecuaria, con más de 25 años de trabajar en organismos internacionales y nacionales asociada en Perú, Colombia, Ecuador, con trabajos de enseñanza e investigación. Damos pase a la doctora Blanca Arce para sus comentarios durante 5 minutos. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones realmente a los ponentes por sus excelentes presentaciones en la que se resalta principalmente la complejidad socioecológica de los países, todos los paisajes agropastoriles altoandinos. Se resalta la materia orgánica del suelo como un soporte para paisajes multifuncionales, opciones como el uso de práctica de los bioles, que es el caso específico que nos han presentado, y presentando de esa manera la importancia de los servicios agroecosistémicos en un paisaje andino, muy importante aporte para la agricultura y ganadería familiar altoandina. Yo resalto también un aspecto de la primera ponencia en la cual nos muestra la complejidad de los paisajes altoandinos, dada la heterogeneidad y dinamismo en un manejo espacial, social, donde la ganadería, el pastoreo y la agricultura agrobiodiversa son aspectos muy importantes a tomar en cuenta cuando uno quiere hacer el desarrollo agrario de una región. Bien importantes son esos aspectos, cuantificarlos para el desarrollo agrario bajo un enfoque territorial. Ese enfoque territorial incorpora multifuncionalidad de la tierra, el agua, incorpora la multisectorialidad y reconoce la importancia de los sectores productivos agropecuarios, de la conservación, ¿no?, del agroecosistema, para poder hacer un uso racional de los recursos naturales, en este caso el suelo. La ganadería extensiva, que nos han comentado, juega un rol muy, muy importante y muchos años en la agricultura familiar andina, pero muy poco reconocido su rol en la agroecología. Y recién se está reconociendo, y espacios como este nos permiten conocer estos resultados, nos permiten conocer, promover
¿no? La forma de cómo trabajar toda esta articulación agricultura-ganadería en las zonas altoandinas. Los últimos ponentes, Steven, Brendan y Vanessa, nos han presentado excelentes usos y manejo de prácticas, opciones, ¿no? Basados en los principios de la agroecología, diseñados a partir de una planificación participativa en la ejecución de estrategias de desarrollo adecuadas, demostrando y reconfirmando lo que sabemos, que la materia orgánica en los paisajes multifuncionales juega un rol muy importante en el suelo, ¿no? Entonces los avances realmente mostraron toda la caracterización de los servicios ambientales del suelo en diferentes usos de tierra, como también opciones para poder mantener la salud del suelo, mezclas multipropósitos muy interesantes que promueven forraje bajo rotación de cultivos para mejorar el suelo, devolver la materia orgánica al suelo a través de raíces, tallo, estiércol. Estamos hablando de reciclaje de nutrientes. Importante los resultados de los bioles desde una profunda revisión de literatura para estandarizar conceptos, para estandarizar instrumentos, métodos, a la práctica en campo, donde demostraron usos, impactos, espacios de aprendizaje y perspectivas a futuro, ¿no? Por lo tanto, realmente se resalta la importancia y la mirada esa especial que debemos de tener del componente de suelo, que representa la base de los cultivos, de las pasturas, y por ende la alimentación a la ganadería, ¿no? Sabemos que las características físico-químicas del suelo nos van a ayudar, nos van a permitir determinar uso, fertilidad. Sin embargo, sabemos también que hay muchos factores externos, ¿no? Como cambio climático, fuerzas climáticas, manejo de prácticas inadecuadas que están ocasionando una mala salud del suelo, pérdida del suelo, que es lo importante para producir. Los ponentes nos han presentado una serie de opciones importantísimas para mejorar la salud del suelo y la productividad, donde la ganadería, el pastoreo y la agricultura están totalmente integradas. ¿Qué mejor indicador que el reciclaje de nutrientes que nos han comentado en las exposiciones, ¿no? Hay que hacer un escalamiento definitivamente mucho más amplio. En algunos casos ya se debe continuar la investigación. Hay nuevas opciones, seguimos investigando. Tenemos opciones a probar, tenemos que hacer un escalamiento, ¿no? Basado en un enfoque participativo, ¿no? Y tomando en cuenta esta complejidad de los paisajes altoandinos. Finalmente, termino muy rápido para decir que los productores conocen estas técnicas como el uso sectorial de terreno, rotación de cultivos, descanso, han trabajado muchos años, pero no son suficientes. Tenemos que ser mucho más, diría yo la palabra, más agresivo de trabajar en campo, así como nos han enseñado de la práctica al campo, ¿no? Y poner desde una mirada la salud del suelo y las prácticas forrajeras. Ya nos han explicado las forrajes multifuncionales para ciclos cortos de descanso. Tenemos áreas cada vez menos con los productores de terreno y eso van a optimizar productividad y salud del suelo. Muchísimas gracias. El siguiente panelista es el señor Roberto Cosme, coordinador nacional del programa de suelos y coordinador general de proyectos de suelos y aguas, ambos en el INIA. Él es ingeniero agrónomo con una maestría en ciencias agrícolas con orientación en suelos, maestría en proyectos de investigación. En los últimos años ha centrado sus investigaciones sobre el microbioma asociado a cultivos de café y quinoa relacionado a la salud del suelo. Asimismo, viene iniciando trabajos de investigación en sistemas agrícolas diversificados para mejorar la calidad del suelo. Tiene varias publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas y varios en revisión. Damos el paso entonces a Roberto Cosme para que nos exprese sus comentarios. Sí, bien. En primer lugar, agradecer por invitarme a este seminario tan importante, agradecer al comité organizador porque ha sido muy bien las presentaciones, saludar también a todos los paneles, los conferencistas que han mostrado sus experiencias de trabajo. Bueno, resaltar en esta parte lo que mencionó Cecilia Turín, se enfocó bastante en el tema de la parte de los paisajes altoandinos, ¿no? Y su relevancia, su importancia, en este caso para poder mejorar los ecosistemas, pero resaltó mucho el tema de lo que es la parte de los sistemas agropastoriles, que la mujer, el papel que juega la mujer, en este caso en el manejo del pastoreo, ¿no?
Sin embargo, necesitamos que la mujer también forme parte en la toma de decisiones. Creo que ella abordó un tema muy importante y necesitamos enfocarlo más desde la mirada, como ella indicó, de una parte de un contexto holístico para poder desarrollar, diseñar nuevas estrategias que puedan ser bastante sostenibles en el tiempo y no solamente integrar en la agricultura, sino integrar de manera conjunta la agricultura, la ganadería, ¿no? Y nos ha mostrado en los diferentes niveles, bajo, medio, alto, desarrollado el estudio en la cordillera blanca, ¿no? Entonces es interesante lo que ella resalta, de lo que ella define también, y aquí un poco la importancia, ¿no? En este caso del papel que juega la familia. La familia juega un papel importante en estos diseños, es la clave para poder manejar correctamente los sistemas de pastoreo. Asimismo, la comunidad también juega un rol importantísimo en los diferentes sistemas mediante las rotaciones de los cultivos pasados. Entonces, creo que ha enfocado muy bien en la parte de todos estos sistemas altoandinos, que es bastante complejo y a la vez su complejidad radica por esa heterogeneidad del suelo que tenemos, las zonas diferentes de vida que tenemos, más de 84 zonas de vida de un total de 117 zonas a nivel mundial. Entonces eso hace que hay bastante variabilidad, y la parte social también que he enfocado muy bien, es bastante compleja también, pero necesitamos diseñar y tratar de poder orientar mejor, en este caso, entre la parte de la diversidad cultural y social también. Entonces, el segundo ponente enfocó bastante el tema de la parte del doctor Steven sobre el rol de la materia. minutos. ¿Perdón? Le quedan 2 minutos. Sobre la materia orgánica también interesante lo que él abordó en 2 niveles, en el tema de poder ver en lo que es en los sistemas de descanso de pastoreo. Es muy importante lo que él indique, los resultados que él encuentra principalmente en este caso, de que incrementan estos niveles de materia orgánica mucho mejor, como servicios ecosistémicos también el tema de la materia orgánica, que es fundamental y esencial, clave, importante. Creo que eso debería seguir avanzando en la parte de investigación. Y en este caso el tercer panelista, el conferencista Brendan, abordó bastante el tema del biol, su importancia, los biofertilizantes, que son claves fundamentales que podrían tener un buen potencial para poder mejorar la productividad, en este caso, de poder mejorar lo que es como bioestimulantes, y puede ser una alternativa frente a las sequías, a las heladas. Creo que es interesante lo que él muestra, ¿no? Entonces, creo que eso principalmente el resumen de los 13 conferencistas que nos han brindado, muy bueno, y poder seguir trabajando con esa visión. Entonces, eso sería mi comentario resumido de parte de lo que se ha podido mostrar. El siguiente panelista, el ingeniero agrónomo Sadi García, quien es docente e investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina con especialidad en suelos. Él está dedicado al estudio de la microbiología del suelo, la fertilidad biológica de los suelos y la nutrición vegetal. Sus áreas de investigación incluyen las relaciones relacionadas al suelo, planta, planta y microorganismos, el rol de la población microbiana en la disponibilidad de nutrientes para las plantas y el reciclaje del carbono en el suelo, con enfoque en los agrosistemas, especialmente de costa y ecosistemas altoandinos. Adelante, ingeniero Sadi García. Gracias, Leonel, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. La verdad quiero comenzar agradeciendo a Yanapay por esta ocasión, no solamente de compartir las experiencias, sino de reencontrarme con buenos amigos que he podido cultivar a través de los años en el trabajo en la Universidad Agraria, amigos de toda la vida y de pocos y de muchos años. Felicitar a los ponentes por la exposición de hoy. Te felicito, Ceci, tu exposición fue bastante clara y me quedo con una de tus conclusiones. Tú tienes mucha razón al hablar de los ecosistemas andinos y al hablar de los suelos andinos. No estamos hablando de una sierra, estamos hablando de diferentes pisos y por lo tanto de diferentes manejos. Has apuntado
lo importante que son la diversidad y la rotación de los cultivos en todos los sistemas y en el manejo de los sistemas andinos. Para quienes hemos tenido la suerte de trabajar o el privilegio de trabajar en algún momento en nuestra sierra, nos damos cuenta que 400 o 500 metros de diferencia de altitud hacen un ecosistema completamente diferente y por lo tanto un manejo muy diferente. Steve, te felicito una vez más. Yo también tuve el gusto y el privilegio de conocer Quilcas. He trabajado un poquito ahí hace un tiempo. Las experiencias que tú nos has compartido con respecto a los barbechos mejorados son muy valiosos. Son una estrategia que en alguna ocasión probamos en otras comunidades y que definitivamente son una gran alternativa. Yo apunto mucho a la importancia que tiene que facilitemos, que hagamos que los agricultores de Quilcas y de los Andes centrales tengan más acceso a alternativas de pastos, especialmente de leguminosas. Tú lo sabes y creo que es algo bien conocido que la economía del carbono en los sistemas, en los suelos, está muy relacionada con la economía del nitrógeno. Y por lo tanto, si nosotros ampliamos y estimulamos la producción de leguminosas y la captura de nitrógeno a través de la fijación biológica, pues entonces estos sistemas van a ser más adoptados porque los agricultores van a encontrar que un insumo que puede ser costoso como el nitrógeno lo van a recibir gracias a las bacterias. En algunas experiencias que hicimos en Arramachay, que es el lado vecino, digamos así, el lado al frente de Quilcas, pero para la otra margen, plantas como vicia, por ejemplo, llegaron hasta una producción de 10-12 toneladas por hectárea de biomasa fresca. Y esa cantidad que puede ser utilizada para la alimentación del ganado, para la reincorporación dentro del suelo, incluso para que el propio agricultor la pueda vender, de cualquier forma va a significar un ingreso importante para los agricultores. La limitación es el acceso a semilla, y eso sí debemos reconocerlo. Muchas veces llegamos con propuestas de introducción de nuevas especies y no tenemos siempre la disponibilidad de semilla para que el agricultor pueda adquirirla y tomarla o apropiarse de la tecnología. Brendan, Vanessa, los felicito mucho por la exposición. El biol es una estrategia especialmente importante. SIP ha hecho varios esfuerzos en el pasado por trabajar bioles en Huancavelica, trabajar bioles en la parte sur del Valle del Mantaro. Y los agricultores lo adoptan como una tecnología fácil de realizar, práctica, aplicable, y como ustedes lo mencionan bien, ellos ven los resultados directamente, ven la planta más lozana, más verde, crece mejor. ¿Cuál es la recomendación que yo les dejo en un futuro? Siempre hay que hacer un buen diagnóstico de cuáles son los insumos disponibles para la producción de los bioles, porque una dificultad es que ellos muchas veces tienen limitación de biomasa. Recuerden que los residuos vegetales son utilizados para el ganado, el estiércol es utilizado para el campo, entonces muchas veces los nutrientes son difíciles de obtener. Podemos confiar en biomasa de, por ejemplo, aliso, o podemos confiar en biomasa de especies nativas o de pastos para preparar el biol. Si lo podemos hacer, entonces tenemos un buen insumo. Los abonos orgánicos, y especialmente los bioles, van a pasar por su prueba de fuego esta campaña. Es decir, si en algún momento todo lo que estamos trabajando, todos aquellos que nos dedicamos a investigar en ciencia del suelo, y especialmente en alternativas ecológicas en el suelo, vamos a mostrar nuestra valía es en esta campaña, en un contexto donde la pandemia del coronavirus ha limitado, creo que al mínimo, el acceso a fertilizantes, y donde los fertilizantes sintéticos se han duplicado de precio, y muy posiblemente eso continúe el 2022 y el 2023. Entonces los agricultores van a necesitar, yo diría que desesperadamente, estrategias agroecológicas. Entonces este es el momento en que se prueba, este es el momento en que se demuestra que todo ese tiempo dedicado es útil y valioso. No me queda más que agradecerles. No, Lionel, muchas gracias para mí, gracias a ustedes por la organización. Creo que esas han sido mis breves palabras. Felicitaciones por las exposiciones. El siguiente panelista es el economista Rogelio Guamaní. Él tiene una amplia experiencia en la gestión del sector público y le doy acceso al uso de la palabra al economista para sus comentarios sobre las presentaciones. Adelante. Bien, hola Lionel, buenas tardes. Un saludo a todos los presentes.
felicitar y agradecer pues este tipo de eventos, porque es aquí donde tomamos mayor conciencia y sobre todo es aquí donde vamos a ponernos las ideas para que pueda ser una política de Estado quizás del lugar donde estamos. En primer lugar, voy a hablar del tema de la ganadería al pastoreo. Y para hacer eso, nos viene a la mente la conciencia de que en el campo son técnicas de sembrío, de lo que se llama, pues, en distintos tamaños y acciones que se dan para el campo en función a lo que es la crianza de animales menores. Y esto, a su vez, es una economía familiar, ya que sin ellos no habría esa dinámica. Y también hace la necesidad de que nos pidan pues las cantidades de agua, de conservar esos suelos, de conservar las cochas, de conservar los riachuelos y demás. Entonces, hablar de lo que es el pastoreo en la agricultura familiar es muy fundamental. En el segundo punto, cuando hablamos de lo que son descansos, de lo que los terrenos o no sembrarlos continuamente, es una práctica que se da ya en toda la zona andina de nuestro país con mayor frecuencia. Resulta que en un determinado periodo plantamos un tipo de planta y al siguiente año plantamos otro. Eso significa de que nuestros suelos en ese año que dejen de producir constantemente un determinado plantón, van recuperando pues los alimentos que la planta absorbe, van recuperando un determinado especie, no lo sé, de micronutrientes, para que después de este proceso de siembra se puede volver a plantar los mismos productos y vamos a tener una muy buena cosecha. Entonces eso es una muy buena práctica que seguramente no es lo óptimo, pero frente al valor que tiene el sembrar mediante fertilizantes y demás, ¿cómo se puede decir? Nutrientes que se compran en el mercado, es bastante bueno. Y en tercer punto, cuando nos hablan de lo que se llaman los bioles, ahí quiero de alguna manera tener mayor énfasis, porque si hablamos de agricultura familiar o hablamos de agricultura en mayor magnitud, lo que más nos va a quedar en el campo son pues el estiércol, es la chancaca, es la levadura granulada, es la leche, hojas picadas o son cenizas o otros productos que si lo sabemos tratar, se van a volver en biol. Y hablar de biol, hoy en día, pues nuestros productos, cuando más sea certificado de orgánico, mayor precio van a tener. Entonces, a eso está orientado ahora ya el consumo o el autoconsumo, pues, de productos que no te generen enfermedades luego y que sean productos sanos y por ende en el mercado tengan mayor competitividad. Frente a estos eventos que se da al día de hoy, con los precios en las nubes y demás de los fertilizantes, la competitividad de productos que se tienen en el mercado, hablar de agricultura familiar y de productos orgánicos, creo que ese es el camino y a eso vamos a apuntar. Y en políticas del Estado, de la zona, del lugar donde estoy, también estamos dando ese viraje y seguramente con lo que les he escuchado a todos los ponentes aquí, ya me llevo una idea ya bastante clara, ya tengo una noción frente antes de esta reunión que tenía y nutrido eso, tomaremos las mejores decisiones. Muchas gracias. Dos preguntas para Cecilia Turín. Una de ellas es, los turnos comunales son admirados por los agroecólogos por su manejo de fertilidad, erosión y control de plagas y enfermedades, además del doble uso para agricultura y pastoreo. ¿Por qué se dice que dificulta la transición agroecológica cuando parece que ya están allí? ¿Es necesario tener una normatividad para conservar estos sistemas? Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta para Cecilia también es, ¿el crecimiento demográfico está reduciendo los periodos de descanso de los suelos agrícolas y existe evidencia de sobrepastoreo que viene deteriorando los ecosistemas de pastos naturales, humedales o bofedales? ¿Se están integrando estos aspectos para la implementación del proyecto? Estas son las dos preguntas para Cecilia. A los turnos a los que me refería son unas estrategias que tienen las comunidades, sobre todo en el manejo del pastoreo, donde por efecto de la migración, las familias se han ido, bueno, la migración y también tiene conexión con el tema del crecimiento demográfico,
las familias han repartido las tierras de pastoreo, pero ya no soportan que se parcelen más, ¿no? O sea, las áreas de pastoreo se requieren una dimensión para tener un número, para soportar un ganado que sea productivamente eficaz ese sistema. Entonces, lo que sucede es que muchas familias, en el caso de las comunidades que trabajan con ganadería al pastoreo, se van, migran y regresan en su turno. Eso quiere decir que regresan, por decir, si son 4 hermanos, uno regresa por 2 meses y se queda 2 meses con su familia, después, y cada año regresa 2 veces o una vez, dependiendo cómo se han organizado los turnos. Lo que hace esto es que están haciendo un uso óptimo de la mano de obra, porque no pueden repartir más la tierra, pero lo que hace es que se desconecta la persona del manejo diario. Entonces, simplemente ya llega la familia y ya ha perdido el ritmo de rotaciones, ¿no? Y eso lleva a un proceso de degradación de los pastizales al final. De mi experiencia trabajando en otros sitios como Puno, como la zona de Junín y la zona de Ancash, veo esa tendencia que las familias que manejan por turnos tienen un proceso de degradación, ¿no? En los pastizales. Y eso conlleva a pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, esos eran los turnos. No me refería a otros turnos que me parece que el que hizo la pregunta había mencionado que eran otros turnos para hacer manejos agroecológicos en las chacras. Valga la aclaración. Con respecto a la otra pregunta, el crecimiento demográfico y cómo esto ha hecho que se reduzcan los tiempos de descanso, porque se hace un manejo más intensificado de los suelos y los pastizales. En el caso, bueno, esto tiene como que ver con la pregunta, la que decía, la de los turnos, y por qué tiene esto una implicancia con las transiciones agroecológicas también. Bueno, este tema es que nosotros, bueno, todo lo que es agroecología se trabaja con procesos participativos. Cuando tienes gente que sale y migra mucho, estos procesos se interrumpen, entonces no pueden ser sostenibles, porque estás trabajando con personas que solamente están un tiempo y de ahí salen, ¿no? Entonces ese es un poco, era lo que ya relacionado con los procesos, con las transiciones agroecológicas. Las siguientes preguntas están dirigidas a Steven Vanek. La primera es, ¿cuánto de la materia seca se quema por año en estos paisajes y cuál sería entonces la contribución de las diferentes opciones a mejorar los contenidos de MO en los suelos, de materia orgánica en los suelos? Y la siguiente pregunta es, con relación al cultivo de papas, ¿se han utilizado papas nativas biofortificadas? ¿Qué alternativa de solución a la falta de recurso hídrico sugieren? Ya, ok. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con un poco con la pregunta si estos descansos logran construir o por lo menos mantener el nivel de carbono en el suelo. Así lo entiendo, ¿no? O sea, si tenemos algunos resultados así o cómo podemos abarcar esa pregunta. Y es muy importante, ¿no? Porque al tratar de resolver esto de que los descansos son más cortos, en algunos lugares, por si acaso, ¿no? En lugares más urbanizados, con más intensidad de población, todo eso. En otros lados, el descanso tradicional, como estaba mencionando Rogelio, sigue en curso, ¿no? Siguen practicando y está bien, ¿no? La idea no es intensificar en todo lado, pero donde ya se ha intensificado, la pregunta es si estos descansos forrajeros pueden lograr tener un impacto y mantener o ojalá incluso aumentar algo la cantidad de carbono. Para eso estamos midiendo algunas cosas, unos indicadores como el carbono activo, que es que se mide con el permanganato. Tenemos ciertos resultados allí que dice que realmente depende eso mucho del manejo de ese
descanso o cultivo forrajero, si uno quiere nombrarlo de diferentes maneras. Y si lo corta mucho, si lo corta cada vez, o sea, 2, 3 veces al año, si lo explota realmente como un forraje, como a veces se hace, y no se repone ese carbono con estiércol, con nutrientes, algo así, indica un poco ese resultado de que va reduciéndose la cantidad de carbono, ¿no? Y si se maneja con menos intensidad, algún insumo de estiércol, cosas así, entonces es mejor. Pero también queremos utilizar modelaje porque son efectos que a veces toman mucho tiempo en verse sobre la materia orgánica. Es bien difícil medir, es bien difícil ver un cambio, ¿no? Todas esas barreras hay. Bueno, sobre la biofortificación, hemos utilizado, creo, en las 2 rondas de diferentes. Primero era una variedad bastante comercial, que es el Yungay, y ahora recientemente estamos utilizando una variedad mejorada, pero medio nativo, o sea que es no me acuerdo, bueno, algunas variedades. Chaulina. Sí, gracias. ¿Cómo se llama, Katy? Chaulina. Chaulina, y Cuiras Pagña en Ayacucho. Sí. Y bueno, la idea es utilizar algo que pueda comprobar la productividad del suelo. No, el interés de la investigación no está tanto en la biofortificación, pero la idea es que más o menos es a elección del agricultor hacer eso, y eso depende de otros factores, otras decisiones que va a tomar él o ella. Y no entendí mucho esa pregunta sobre el riego, y no sé si tengo tiempo a responderlo, porque creo que va corriendo y no quiero. Había algo sobre el uso de agua, y no sé si la persona quiere poner otra pregunta en la cadena de preguntas, un poco explicando eso sobre riego. Ya se cumplió el tiempo. Ya, está bien, sí. Seguimos y voy a tratar de verlo en el chat. Y para Brendan O'Neill, la siguiente pregunta es, en la experiencia de Violes, ¿en qué cultivo de altura ha tenido un impacto significativo, no solo en términos de mejora del cultivo, sino en rentabilidad económica al pequeño productor? En cuanto Claro. a patógenos, por ejemplo, por la cuestión de patógenos en viol, eso realmente tiene que ver con lo que existe en el estiércol ya al momento de entrarlo en la fermentación o de introducirlo en la fermentación. No encontramos realmente evidencia o datos que muestra que el viol causa presencia de patógenos como coliformes fecales, pero si existen ya en el estiércol, pueden persistir en el viol, y eso obviamente es importante para la salud de la casa, de la gente en la casa, pero también para la rentabilidad de productos de campo, y cualquier cosa que tiene que ver con estiércol y mantenimiento de estiércol en cuanto a la venta puede ser importante. Entonces tiene que ver con uso de violes. Luego hay la cuestión de creo que era contenido de nutrientes en diferentes estiércoles, y varía mucho en cuanto a, por ejemplo, la dieta de forajes y la variabilidad en contenido de insumos. Bueno, esa es la cuestión de estandarizar. Yo creo que por un lado hay la ventaja de que se puede usar esa tecnología de fermentación y uso de violes en muchos contextos, y puede salir con un beneficio en cuanto a nutrientes que vas concentrando y agregando en la chacra, pero es seguro que hay una gran variación en los insumos que entran en un viol. Entonces, una investigación, un proceso de estandarizar entre no solo estiércoles, sino contextos que tienen que ver con paisajes, que el foraje que consumen los animales, el foraje o las plantas que entran en los violes y las fermentaciones, y qué resulta dan, o qué concentración o qué calidad sale en el viol. Y
Entonces, yo creo que eso es más la cuestión de estandarización. Y las siguientes preguntas es para Blanca Arce. ¿Qué alternativa se recomienda para fertilizar pastos cultivados en áreas destinadas a venta de forrajes? Y la siguiente pregunta también para Blanca Arce. ¿Cuáles serían las acciones claves para hacer el escalamiento de prácticas agroecológicas? Sí, bien, en el tema del escalonamiento, aquí sí vale indicar que realmente depende el tipo de escalonamiento porque en muchos casos yo voy a diferenciar un escalonamiento muy espontáneo, que no está planeado, no está organizado y simplemente son los mismos productores que internamente copian las alternativas, las validan y empiezan a escalonar todas las opciones, porque no hay intervenciones direccionadas. Ahora, ese es por un lado, pero también hay otro, se basa en una intención de escalar, ¿no? Replicando, adaptando, perfeccionando un proceso de innovación que ha resultado positivo. Yo he escuchado hoy día en las exposiciones, ¿no? Qué interesantes prácticas que están mostrando, prácticas y oportunidades, opciones para mejorar el suelo, que para mí son dependiendo del tipo de innovación, yo puedo decir que es una innovación o tecnológica o una innovación que ellos van a adoptar para mejorar el suelo, para tener una tecnología amigable con el medio ambiente. Entonces ahí, dependiendo si el productor lo hace de una manera rápida, ellos lo direccionan, lo interiorizan, como se dice, y no tienen una intervención, simplemente empiezan a escalonar y a copiar. Pero si queremos hacer un grupo ya para escalonamiento, yo ahí diría, hay que seguir invirtiendo esfuerzos a través de alianzas públicos, privadas, la academia, para mejorar esas prácticas, seguir estudiando, seguir trabajando y paralelamente